importante tenerlas en cuenta y considerarlas al momento de la realización del trabajo, ¿no? En este caso. Veamos entonces, luego de haber mencionado, en este primer fragmento, qué estrategia consideran ustedes que se encuentra y por qué. A veces, como dijo Fernanda en la clase teórica, los conectores nos pueden guiar un poco para tratar de determinar el tipo de estrategia presente. ¿Sí? Es una de las formas, y esto también lo vamos a poder observar más adelante cuando trabajemos las estrategias argumentativas. ¿Bien? Entonces, es importante que tengamos en cuenta los marcadores textuales presentes que nos permiten a nosotros determinar en muchas ocasiones la estrategia que se encuentra en cada caso. En algunos textos, por ello, voy a tener la presencia de más de una estrategia. En otros casos, voy a tener una solamente, así que tengo que observar con mucho cuidado, ¿no? Así como ustedes vieron en fragmentos, en la clase teórica de hoy, en uno de los fragmentos tenían 3 estrategias, si no me equivoco, ¿no? Entonces, eso también ténganlo bien presente. Veamos entonces la primera, el primer fragmento, ¿sí? Que todos ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Todos están viendo, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Profe. Lo leo en voz alta, pues siempre en realidad ayuda un poco a pensarlo cuando uno lo va escuchando, al margen de que lo esté viendo, ¿no? Las prácticas letradas son las formas culturales generalizadas de uso de la lengua escrita, en las cuales la gente encuentra inspiración para su vida. En el más sencillo de los sentidos, las prácticas letradas son lo que la gente hace con la literacidad. Sin embargo, dichas prácticas no son unidades de comportamiento observables, ya que también implican una serie de valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. Esta cita es de Street, a su vez Barton y Hamilton son quienes la han considerado en un texto que habla sobre la literacidad, ¿no? Que este año no estamos trabajándolo, se ha trabajado hasta el año pasado. ¿Qué estrategia consideran ustedes que se encuentra aquí? No vale nacer así como que tatetí, ¿no? Pensemos en las posibilidades reales de este fragmento. Hace una descripción, primero puede ser. Muy bien, hace una definición exactamente. ¿Qué palabra te ayuda a determinar que estamos ante una definición? ¿Qué clase de palabra? Son. Perfecto. El verbo, en el caso de las definiciones, orientan, ¿no? en esa decisión, ¿no? En decir que estamos ante una definición. ¿Bien? El verbo ser, efectivamente, también podemos encontrar en otros verbos como puede definirse, por ejemplo, que son mucho más explícitos en cuanto a la definición. Y en este caso, obviamente, tenemos de manera muy clara el uso del verbo ser, ¿no? Que es lo que nos permite a nosotros determinar exactamente qué tenemos, en este caso, una definición. Decías en primer lugar una definición, ¿sí? Porque viste que había otra cosa, además, otra estrategia. Una definición descriptiva puede ser. Bueno, sí, estamos ante una definición. ¿Sí? Como dijimos recién, traten de no complicarse tanto, poner específicamente el tipo de estrategia y nada más, es suficiente. Pero efectivamente, como estás diciendo en este caso, recuerden ustedes los tipos de definición que se han mencionado, ¿no? Definición por equivalencia, definición de denominación y definición descriptiva, ¿no? En primer lugar, podemos decir que tenemos una definición más bien de denominación, y fíjense que los marcadores están en la ficha teórica, yo se las leo porque la tengo aquí a mano. Se llama, se denomina, dice, se suele designar, se refiere a, y por ende, bueno, también son, ¿no? El verbo ser suele permitirnos la presencia de una definición de manera muy clara, ¿no? Y luego también podemos hablar de una definición
tipo más bien descriptiva, ¿no? En este caso, ¿no? No sé si eso se refería el compañero, no sé si era Gabriel el que había hablado cuando dijo en primer lugar, no sabía si estaba hablando o consideraba que había otra estrategia. No, pensaba que no, pero lo dijo también la compañera, que como que hace una pequeña describe, al decir también implica valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. Bien, 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 como otra estrategia, sí, porque efectivamente nosotros vamos a tener definición descriptiva y por otro lado vamos a tener descripción, ¿sí? Como otra estrategia, ¿bien? Sí, en este caso podríamos considerar a ambas como estrategias, ¿no? No hay ningún, no hay problema, ¿no? Porque aquí fíjense que lo que está haciendo además es hacer como primero definir solamente, cuando esas son las formas culturales generalizadas, y luego, es verdad, si nosotros consideramos la definición de la estrategia de descripción, ¿qué es lo que tenemos? Leo la cita teórica. Consiste en la presentación detallada y ordenada de las características, partes o propiedades de un objeto o fenómeno. En los segmentos descriptivos se emplean principalmente adjetivos y verbos como ser, presentar, tener, ¿no? Que en este caso, fíjense que sí sucede a partir del segundo párrafo y también más adelante cuando ya lo que hace es una descripción clara de las partes o de los segmentos, de todo lo que implica en realidad una práctica letrada. O sea que, como está diciendo el compañero, si yo tengo que marcar aquí estrategias, no solamente voy a decir definición, si quiero ser más específica, puedo decir definición por equipo de denominación, perdón, sí, definición de denominación, así. Y luego puedo decir que estoy también ante una descripción como otra estrategia. En algunos fragmentos, como dijimos hace un momento, puedo encontrar más de una estrategia. Y en este caso tenemos estas dos, ¿no? A partir de estos elementos que hemos tenido en cuenta recién y a partir de estos verbos más que nada, ¿no? El verbo ser en principio, que me permite identificar la definición de denominación, y luego, a partir del segundo párrafo, ya tengo más bien una descripción porque voy hablando y considerando las partes que constituyen a una práctica, ¿no? Decir que son elementos observables, ¿no? Que implican valores, actitudes, sentimientos, relaciones sociales. ¿Sí? Ahí están un poco más claro, más que Disculpe, una profesor, una definición. pregunta. Sí, te escucho. Yo cuando estaba analizando el texto del primero, ahí se puede suplantar en la oración segunda donde comienza en el más sencillo de los sentidos. Puede ser una reformulación porque yo lo puedo poner, por ejemplo, que esto quiere decir, por ejemplo, que las prácticas letradas son lo que la gente hace con la literacidad. Por ejemplo, no sé, Podría ser también porque si yo digo, a ver, las prácticas letradas son las formas culturales generalizadas del uso de la lengua escrita en las cuales la gente encuentra inspiración para su vida, eso tengo en la primera oración. En el más sencillo de los sentidos, las prácticas letradas son lo que la gente hace con la literacidad. Lo que está haciendo en este caso sí es decirlo con sus propias palabras, ¿no? Esto de decir qué es lo que decir lo que la gente hace, decir que son las formas culturales generalizadas de la lengua escrita es en los cuales la gente ahí está diciendo lo mismo, ¿sí? O sea que sí, lo que pasa es que en este caso el marcador no es el que estamos habituados o el esperable, ¿no? Porque siempre uno espera en otras palabras, es decir, o sea, ¿sí? No suelo esperar en el más sencillo de los sentidos, ¿no? Pero sí, no está, no es inaceptable lo que estás diciendo porque las palabras, la frase, en el más sencillo de los sentidos, perfectamente se puede sustituir por no sea, ¿no? O en otras palabras, o un es decir, ¿no? Y el espíritu se mantiene, yo no lo había visto, pero ahora que lo pienso, sí, sí, puedo estar ante una reformulación también, porque estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras y mucho más sencillas. ¿Se entiende? No sé si lo que planteó el compañero.
José era el que había dicho, no sé. Yo me lo pregunto a mí o Calculo se que lo fue pregunto a los José porque compañeros. a vos, a los compañeros, bueno, la Ah, doctora no, dijo sí, que sí, sí. sí. No, es A que vos como sí estaba se... diciendo, se me cruzó la cabeza porque dije, bueno, esto en el más sencillo de los sentidos también lo puedo, es como te dicen, sinónimo de decir, o sea, decirlo más simple, más simplificado. Entonces dije, ah, bueno, puede ser una reformulación también, entonces me lo pensé de esa manera. Sí, 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 no lo había pensado, pero sí, no es, no está descabellado lo que estás planteando. Sí es importante que, esto es sugerencia, ¿no? Que una o dos, ¿no? Por ahí nos ha pasado que nosotros consideramos una estrategia o dos y después cuando ustedes tratan de desmenuzar así hasta la fibra más íntima del texto, que está muy bien, ¿no? Y encuentran otras, mientras ustedes las puedan demostrar, nosotros a veces, como les digo, me dije yo no la había visto, entonces nos volvemos y volvemos a mirar, ¿no? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces aquí perfectamente, fíjense que este fragmento tan breve nos permite visualizar tres posibles estrategias y es muy breve, ¿no? Yo había pensado en la definición y en la descripción que había marcado el compañero hacia el final cuando va mostrando cuáles son las partes, si se quiere, ¿no? Pero efectivamente también, ¿no? Podemos hablar de una reformulación. ¿Lo visualizan todos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bien. Bien, igual no se angustien demasiado porque a veces cuando empezamos a charlar sobre las estrategias y uno ven una cosa y otros ven otras o ven más, se angustian. Bueno, no se angustien, con que logren identificar por lo menos una por fragmento, ya estamos, ¿sí? Pero si encuentran más, si ustedes visualizan más, perfecto, ¿no? Bienvenido sea, ¿no? Por ese lado tienen que estar tranquilos. Bien. Vamos al segundo, que yo creo que esto lo tomó, sí, sí, este se tomó en la clase teórica. Ahí vamos a ver quién estuvo en la clase teórica. Al igual que los árabes, beduinos y los hebreos del Antiguo Testamento, los miembros del pueblo Tif de Nigeria, ahí alguien apague por fin el micrófono hasta que hable, porque si no, nada, no soy yo. Al igual que los árabes beduinos y los hebreos del Antiguo Testamento, los miembros del pueblo Tif de Nigeria conocen larga genealogía de sus ancestros, que en este caso se remontan unas 12 generaciones atrás hasta un antepasado epónimo. Ninguna de estas genealogías, como tampoco las listas bíblicas de los descendientes de Adán, eran recordadas solamente como actos de memorización. Servían como memotecnias para los sistemas de relaciones sociales. Ah, no era el mismo. No era el mismo, era otro. ¿Qué es lo que podemos visualizar aquí? Era otro, no era el mismo. Comparación. Ajá, ¿entre qué y qué? A ver. Al igual que los árabes beduinos y los hebreos. Pueblo Tif de Nigeria. Bien, con los tips de Nigeria, ahí te está marcando la compañera. Eso está bueno cuando Bien. participamos y vamos escuchando a los demás, Pero nos vamos también ayudando, podría ser, contribuimos mucho. no sé, a mí me confunde analogía, ejemplo y comparación, se me confunden. Tengo que leerlo para entenderlo. Pero también podría ser por analogía. A ver, ¿dónde verías una analogía? ¿En qué Y sentido? en la misma cita, al igual que los árabes y los beduinos, a ver, ninguna de estas genealogías, como larga genealogía de sus ancestros. Claro, porque la profe había dicho que en las comparaciones tenemos que mantienen el mismo nivel, digamos, del texto. Entonces vos acá, por ejemplo, ves que acá te dice que los hebreos, los beduinos, son como el de Nigeria, entonces mantenés el mismo nivel de... Eso vendría a ser la comparación, para mí, obviamente. Exactamente, ¿sí? Tratemos ahí de echarlo. Siempre lo que es comparación en analogía nos complica y nos hace pensar bastante, ¿no? Pero a ver, veamos, a ver si logramos llegar a un punto en común, ¿sí? Cuando hablamos de comparación, estamos hablando, como decía el compañero, en un mismo nivel, ¿en qué sentido?
en un mismo campo disciplinar, por ejemplo, ¿sí? En este caso estamos hablando de pueblos, ¿no? Por ahí podremos hablar desde la historia, qué sé yo, desde el campo disciplinar de la historia estamos hablando de lo que pasó no sé, en el Antiguo Testamento entre árabes y hebreos y los tipos de Nigeria, ¿no? Toda una cuestión más bien histórica, ¿no? Sin embargo, cuando ya yo me voy a otro campo disciplinar, en ese caso, y utilizo y se visualiza, mejor dicho, más de un campo disciplinar en mi texto, en el fragmento que yo estoy considerando, bueno, ahí estoy ante una analogía, en ese caso, ¿sí? Quiero ver a ver si encuentro para que miremos a ver una. Aquí, por ejemplo, ¿pueden ver la E? ¿La están viendo? ¿El fragmento E? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. A ver, leamos esto a ver si podemos ver la diferencia, porque efectivamente en el B hay una comparación. El compañero no logré visualizar quién, porque yo tengo el texto más, los textos a la vista, no sé quién habló. Dijo como marcador al igual que perfecto, ¿sí? Pero este mismo marcador yo lo puedo tener en una analogía. El marcador en este caso no me determina si estoy ante una analogía o ante una comparación, ¿no? La diferencia es la otra, la que les estoy diciendo, la presencia a un mismo, pertenencia, mejor dicho, perdón, a un mismo campo disciplinar o a distintos campos disciplinares. Fijémonos acá. Cuando hablamos de constitución del sujeto, estamos refiriéndonos al hecho de que, así como genéticamente nuestro ADN es único porque los genes heredados se han distribuido aleatoriamente para configurarnos de un modo único e irrepetible como individuos de la especie, los discursos sociales se comportan del mismo modo que los genes para que seamos sujetos también únicos dentro de una misma cultura. ¿Cuáles son acá, no sé, objetos entre comillas que se están considerando? Objetos, porque bueno, no son objetos, pero bueno, objetos entre comillas. ¿Qué se está considerando? ¿De qué se está hablando acá? ¿De qué cosas, entre comillas, vuelvo a decir, se está hablando? No está Claro, de los hablando genes. Bien, de los genes, del ADN, por un lado. Y por otro lado, puede ser que Los los discursos discursos, sociales. perfecto. ¿Ven? Fíjense ustedes, bien han visualizado cuáles son los dos elementos de la comparación. Puede haber más de dos, ¿no? En este caso son dos. Elemento uno, entre comillas, los genes, el ADN, pertenecen a un campo disciplinario, ustedes lo visualizan sin ningún problema. Y por otro lado, tenemos los discursos sociales, que es otro campo disciplinar. Eso ustedes lo visualizan, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que pertenecen a distintos campos disciplinares, ¿cierto o no? Sí. Bien, yo calculo que Sí. todos están ahí con, con la compañera. Fíjense que, entonces, a ver, en la primera parte nosotros hablamos o consideramos el ADN, los genes, que ¿a qué campo disciplinar pertenecería? A ver, nos arriesguemos, yo mucho así de muchas disciplinas, no sé, obviamente. ¿A la biología? Si hablamos de genes, tenemos que hablar de genética. Bueno, biología, Sociales. genética. Perdón, ciencias naturales, biología. Bien, bien. Nos remite a ese campo disciplinar, ¿sí? Puede dar cuenta de estas diferentes disciplinas que muy bien han mencionado. Y por otro lado, tenemos los discursos sociales, que nos remite a qué campo disciplinar, a qué ámbito disciplinar. ¿Las ciencias sociales? Bueno, las ciencias sociales, humanidades, ¿sí? Fíjense ustedes cómo aquí, para poder mostrar que somos únicos, nosotros en cuanto a constitución humana, genética, también, ¿no? Los discursos sociales se comportan de la misma manera, también son únicos, digamos, ¿no? Van variando, ¿no? En función de lo que hace y de lo que piensa cada uno. Eso es lo que se está mostrando en este texto. Entonces, acá tenemos una analogía porque estamos ante dos campos disciplinares distintos. ¿Se ve la diferencia? Sí. En cambio, en este fragmento, yo sigo diciendo texto, en este fragmento, en el fragmento B, nosotros, ¿qué es lo que tenemos?
no hay una diferencia de campos disciplinares. Todo el tiempo se está hablando desde la historia, desde ese discurso social, si se quiere, ¿no? Y observando cómo los pueblos antiguos, a través, bueno, de estos recorridos genealógicos, mantenían viva la memoria, ¿no? Este recurso mnemotécnico permitía que la sociedad mantenga viva las historias de los pueblos y de las familias previas, ¿no? Por eso habla de la genealogía en este caso. ¿Se entiende? Si no me equivoco, analogía. Sí. ¿Sí? ¿Ahora lo ves? No sé quién había preguntado Sí, que no lograba visualizar. ¿Sí? ¿Ahora lo podés ver un claramente. poquito? Sí, ¿Pero? no, hay una diferencia Bien. grande. Bueno, espero que así sea. Entonces, fijémonos aquí en el B, tenemos el marcador textual al igual que en este caso. Fijémonos que este es el marcador que a nosotros nos va a ayudar a observar que estamos ante una comparación, ¿sí? Aquí habíamos observado, por ejemplo, el verbo, ¿sí? Para dar cuenta de la definición, ¿no? Que luego también, ¿no? Sigue apareciendo, el compañero había marcado, por ejemplo, esto en el más sencillo de los sentidos, lo había marcado como una posibilidad de reformulación, que está muy bien también, ¿no? Como para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Y lo vayamos visualizando. Vamos ahora al fragmento C. En el fragmento C, a ver, veamos qué se les ocurre que hay aquí. Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena, lo mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora, puesto que en la actualidad ya hemos interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan importante de nosotros mismos, así como la época de Platón no la había asimilado aún plenamente. Havelock, 1963. Nos parece difícil considerarlo una tecnología, como por lo regular lo hacemos con la imprenta y la computadora. Sin embargo, la escritura y particularmente la escritura alfabética constituye una tecnología que necesita herramientas y otro equipo, estilos, pinceles o plumas, superficie cuidadosamente preparadas como el papel, pieles de animales, tablas de madera, así como tintas o pintura y mucho más. A ver, ¿qué se les ocurre en este fragmento? Como estrategias. La descriptiva está. Bien, muy bien. ¿Dónde podemos ver la descriptiva? Sin embargo, la escritura, particularmente la escritura alfabética, constituye una tecnología que necesita herramientas y otro equipo, estilos, pinceles o Ahí plumas, está. superficies. Bueno, bien, aquí tenemos, desde aquí, donde le estoy marcando, ¿no? Aquí tenemos esto, ¿no? Porque el sin embargo en realidad me está marcando lo que ya está desde el principio, la relación entre lo que es computadora y escritura, ¿no? Más o menos que es la relación que se entabla desde el principio. Bien, por un lado tenemos la descripción. La ¿Y comparación qué más tenemos? también. Perfecto, a ver, veamos a ver si estamos todos de acuerdo. Comparaciones de la compañera, a ver, tenemos por un lado, ¿no? Fíjense, Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena. Lo mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora, ¿no? Y ahí fíjense que cuáles son los elementos que se tienen en cuenta, cuáles son los elementos que se están comparando entonces en este caso. La computadora y la escritura. Bien, la computadora y la escritura, ¿sí? Que podemos asociarlas perfectamente a un mismo campo disciplinar, aunque no lo son exactamente, ¿no? Si yo me voy a considerar la informática en sí y la escritura, ¿viste? Son como dos campos disciplinares distintos. Si lo pienso como posibilidades para la escritura, van por el mismo campo disciplinar, ¿sí? Pero tengo obviamente que considerarlo y explicarlo ahí en este caso, ¿no? Porque si no, los tengo que considerar como de diferente campo disciplinar. Aquí, fijemos, ¿no? Tenemos el marcador como, que nos permite introducir y pensar
en la comparación en este caso, ¿sí? Que ya desde Platón se pensaba, ¿no? Como dice aquí, como una tecnología externa y ajena, y ahí hace la comparación con lo actual, ¿no? Cuando dice, como muchas personas piensan hoy en día, en la computadora, ¿no? Como una forma de observar las diferencias en cuanto a la escritura. O sea que en este sentido, efectivamente, estamos ante una comparación porque en este caso es el mismo campo disciplinar porque estamos pensando desde la escritura, ¿no? No como disciplinas científicas distintas en este caso, ¿sí? Entonces es importante leer varias veces los fragmentos que les pongamos a consideración para que ustedes estén bastante seguros y tranquilos de lo que vamos planteando y pensando. Entonces aquí quedaríamos en comparación y luego quedaríamos en descripción, ¿sí? Porque vamos mencionando los elementos necesarios para la escritura de acuerdo a los tiempos, ¿no? Digamos. ¿Estamos? Sí. Ah, bien, yo no sabía si se había ido. Bien, vamos ahora al D. A ver, denme 2 segundos que cierro la lista. No me digan que no han firmado, ¿no? Pero Profe, yo no firmé todavía, recién me acabo de incorporar a la clase por problema de conectividad. Sí. Ay, no, pues yo ya estoy por cerrar. Sí, porque a mí me figuran 40 que han respondido y están presentes, ¿cuántos? A ver, 50. como 51. Claro, yo no tengo 51 conmigo. el link, digamos, no aparece en el chat, por eso no me Sí, pude no todavía. aparece. Claro, si se Pero ahí me dice incorporaron ahí, tarde, no les va a aparecer. se incorporaron, ay, qué chicos, pues, a ver. Somos nosotros, profe, es el Bueno. internet. Ah, en mi caso el internet. Claro, ahora no soy yo, es ella. Bien, ahí está. Ahí va. Ahí está de nuevo. ¿Sí? Bueno, un par de minutitos más y cerramos. ¿Sí? Gracias, Son profe. 50. Bien, de nada. Bueno, a ver, miremos entonces uno más. Sí, lo que pasa es que, bueno, algunos, no, yo creo que ya a esta altura ya van quedando, no van quedando los tramposos, ya van quedando los que ya están convencidos de lo que están haciendo, o sea, de las clases a las que están asistiendo. Bien, a ver, veamos entonces ahora el fragmento D, ¿no? A ver qué se nos ocurre, ¿no? Como estrategias. Por supuesto que no es azar. Y está bueno, yo estoy viendo que no lo están tomando como azaroso, porque esa es la idea, ¿no? Que no lo tomen como un azar, sino que lo vayan reflexionando, ¿no? Cada vez que ustedes han ido mencionando una estrategia, han ido diciendo, sin querer y sin que se les pida, el marcador que contribuye a la identificación de esa estrategia, han ido marcando los elementos presentes en el caso de la comparación, ¿sí? Y eso es lo que nos va a guiar de manera mucho más segura a la identificación de las estrategias que se encuentran en el fragmento que le presentamos, ¿no? Bien, a ver, veamos el fragmento D. Considerando provisoriamente como escritura en su mayor generalidad el uso de un sistema de signos gráficos, trataremos ante todo los precursores para considerar después los sistemas de escritura propiamente dichos, ideográficos o logográficos y alfabéticos. Bien existen hipótesis sobre la aparición del lenguaje hablado hace 1.000.000 de años. Se supone que alcanzó sus formas más evolucionadas en un pasado que se calcula entre 100.000 y 400.000 años atrás. Siguiendo a Walter Ong, si se considera como escritura cualquier marca semiótica, es decir, cualquier marca visible o que un individuo hace y a la que le atribuye un significado, como por ejemplo una muesca en una vara, interpretable solo para quien la produjo, su antigüedad sería comparable a la del habla. Pero, dice el mismo autor, el uso del término escritura, con este sentido más amplio para incluir toda marca semiótica, hace trivial su significado. ON 1993. Bueno, Brasblacki, Berta, en enseñar a entender lo que se lee, la organización en la familia y en la escuela. Bueno, a ver en este fragmento mucho más extenso, el fragmento D, ¿qué estrategias consideran que se encuentran? Primero se comienza con una cita, ¿no? Muy bien, Eso. sí, tenemos, perfecto, una cita de autoridad, muy bien. ¿Qué más? Una cita de autoridad en estilo directo, así para ser mucho más claros.
porque tenemos comilla, exactamente, perfecto, ¿sí? ¿Qué más? Cuando habla de los diferentes tipos de escritura, los sistemas, perdón, de los diferentes sistemas de escritura, ¿qué estrategia es la que aparece ahí? Cuando dice ideográficos, logográficos, alfabéticos. Clasificación. Perfecto, muy bien. Tenemos clasificación en este caso. Entonces, fijémonos. ¿Sí? Tenemos por un lado hasta aquí cita de autoridad, tenemos clasificación, muy bien. Y más adelante, porque si no ahí se tendría que haber cortado el fragmento, ¿no? Lo que sigue está por algo, a ver. ¿Podría hacer comparación? A ver, ¿entre qué y qué? A ver. Yo, porque cuando dice, a ver si lo encuentro, acá está. Su antigüedad sería comparable con la del habla, a la del habla. Es muy, muy finita, muy pequeñita para verla como una está desarrollada. Es importante cuando nosotros consideramos una estrategia, el desarrollo, ¿no? Hay como una mención mínima, ¿no? Hay otras estrategias que están de manera mucho más fuertes, digamos, en el sentido de que están explicadas y desarrolladas. Sí. Ejemplificación. Hay una ejemplificación muy clara, introducida por el marcador Donde que... dice, por ejemplo, profe. Exactamente, muy bien. ¿Cómo? ¿Sí? Perdón, ¿cómo? No, cuando dice como por ejemplo, Ah, tenemos el marcador textual que nos introduce a la definición, perdón, a la ejemplificación, ¿verdad? bien. ¿Sí? Fíjense ustedes que siguiendo a Walterón, si se considera como escritura cualquier marca semiótica, es decir, cualquier marca visible que un individuo hace y a la que le atribuye un significado, como por ejemplo, y ahí da el ejemplo de la marca visible. ¿Cuál es el ejemplo de la marca visible? La muesca en una vara, interpretable es la escritura con una vara, que solamente puede interpretarla quien la produjo, ¿sí? Y el es decir, ¿qué estrategia me introduce el es decir? ¿Puede ser reformulación? Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que está diciendo Walterón, la escritura es una marca semiótica, o sea, es decir, cualquier marca visible, ¿sí? O que un individuo hace y le atribuye un significado. ¿Estamos? Sí. Profe, puede profe. cerrar Sí. la planilla si quiere. Ya pasaron Bueno, a 5 minutos. sí, porque yo me olvido y se aprovechan. Sí, no, además que ya están. Ahí está, gracias. Sí, estas cosas me superan. Me olvido. Gracias. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en la Cari? Bien, veamos entonces. Terminamos de ver aquí el fragmento E, ya lo vimos. Vamos al F y luego nos queda el tiempo para charlar sobre el plan y la escritura en sí, ¿no? La primera versión. Veamos el fragmento F. Entendemos por discurso o configuraciones discursivas las representaciones lingüísticas a través de las cuales pensar y sentir. Estas configuraciones varían, ahí hay una, tendría que haber. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien quería decir algo o se le escapó, se le pifió el micrófono, parece? Sí, parece. Estas configuraciones varían diacrónicamente, es decir, a lo largo del tiempo y de las épocas, pero en general podemos reconocerlas como propias de determinados campos de la actividad social. Es decir, que en todas las oportunidades y situaciones nos hallamos envueltos y estamos influidos por los discursos sociales propios de nuestra época y de nuestra cultura. ¿Qué tenemos aquí? Hay reformulación. Definición. Perfecto, las dos estrategias están muy bien, ¿sí? Primero, ¿cuál aparece primero? Obviamente, es medio obvia mi pregunta. De las dos estrategias que La mencionaron. definición. Y después el último la Bien, la reformulación. definición. Bien, ¿a través de qué verbo la definición?
entendemos por eso. Las representaciones Bien, múltiples muy de bien. las cuales la sociedad Sí, dicen sus saberes. perfecto. En realidad el verbo entendemos con la preposición por, esta frase, nos está llevando a considerar una definición. Perfecto. Y luego, ¿cuál sería el marcador que me lleva a pensar que estoy ante una reformulación? Es decir, ¿El es decir o el es decir qué? Porque en realidad, dijémonos que acá aparece 2 veces en este fragmento el es decir. El primer es decir es como muy breve, ¿no? Porque dice, estas configuraciones varían diacrónicamente. Entonces, reformula en este caso qué significa lo de variar diacrónicamente, ¿no? A lo largo de tiempo y épocas, ¿sí? Este es decir que está luego, es el que a nosotros nos marca de manera muy clara la reformulación de toda la definición que se dio al principio. ¿Sí? Entonces, quizá en este caso, si alguna vez consideramos la posibilidad de que ustedes marquen, reconozcan los marcadores textuales, tendremos que considerar en este caso el segundo, ¿sí? Que nos permite pensar en la reformulación de todo lo que se dijo de manera previa. ¿Estamos? sí, Sí, profe. profe. Antes, profesora, Sí. es decir, Sí. donde dice estas configuraciones, ¿no sería descripción ahí? Podríamos quizá decir, lo que pasa es que no está muy desarrollada, ¿no? Acá, a ver, estas configuraciones varían diacrónicamente, porque solamente daría como un rasgo, ¿no? Recordemos que cuando nosotros pensamos en lo que es la descripción, como leo la definición que tenemos en la teoría, consiste en la presentación detallada y ordenada de las características, partes o propiedades de un objeto o fenómeno. ¿Sí? Y aquí solamente tendríamos la cuestión de la variación diacrónica. Entonces, considero que no sería así como suficiente para considerarla, ¿no? En este caso, como estrategia. Sí a las otras dos. ¿Se entiende? Sí, profe, ya lo voy siguiendo. Bien, no, está todo bien. Revisen, ¿no? Siempre todo el acompañamiento teórico, bueno, los videos quedan grabados, si ustedes pueden acceder por el enlace de YouTube de la clase teórica para que puedan acceder en cualquier momento. Está bueno también revisarlos cuando ustedes van leyendo la teoría ya solos. Está bueno el acompañamiento de la clase de YouTube para que ustedes puedan recurrir a alguna consulta y después, bueno, obviamente en las clases de consulta. Respecto de los fragmentos que miramos ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, vamos a ir a mirar la consigna del práctico y luego el plan. Yo, profe, Sí. pero es una duda más acerca del desarrollo, por si acaso. Ahí en el TP dice simplemente que las identifiquemos, pero las subrayamos así, por ejemplo, como usted las fue marcando, ¿o eso no hace falta? No, no hace falta. Yo para que vayamos visualizando lo que ustedes, lo que los puede orientar en la identificación, pero no hace falta. Solamente es identificación, o sea que ustedes debajo van a poner definición, reformulación, comparación, ejemplificación, nada más. Ah, ok, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, si no hay nada más para preguntar de aquí, vamos a pasar ahora a mirar así de manera medio rauda y rápida, en realidad. Vamos a pasar a mirar la consigna del práctico. ¿Sí? Digo la consigna porque es una sola, ya sabemos que están con muchas cosas, ustedes y nosotras también, por eso estamos tan retrasadas en las correcciones. Bien, la consigna es esta. Identifica y reconoce en los siguientes fragmentos textuales, lo mismo que acabamos de hacer ahora, las estrategias discursivas expositivas. Todos los fragmentos que nosotros hemos considerado están tomados de los textos del eje, ¿sí? De paso como para que se obliguen a revisar un poco en miras al parcial, ¿no? Y en miras al informe. Entonces tenemos el primer fragmento, que es de Parodi, luego tenemos el siguiente fragmento, que también es de Parodi, a continuación tenemos uno de Petit, luego tenemos otro de Petit,
luego tenemos otro de Parodi, y por último tenemos uno de Freire. ¿Sí? Son poquitos fragmentos, fíjense, y la idea es que ustedes consideren estas estrategias que hemos visto, sumada a la que también mencionó el compañero, la cita de autoridad en este caso, ¿no? Que la mencionó el compañero y que también, de paso, les soplo que es en una que aparece, ¿no? Está acá la cita de autoridad, así que revisen, miren bien el práctico para poder detenidamente observar las estrategias que aparezcan, ¿no? En algunos casos, como les dije recién, aparece una, en otros casos aparece más de una, ¿sí? Pero revisen tranquilos y la idea es que aparezcan desarrolladas, ¿no? No solo así como una mención muy mínima, sino que además se desarrolle y se explique, ¿no? Básicamente, ¿bien? Que es lo que hemos observado recién. ¿Se entiende? Bueno, la consigna, que es lo mismo que hemos trabajado, porque no vamos a desarrollar esto, ¿no? Obviamente. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, después no digan que no les dije. Ah, mentira. Bien, vamos a ver ahora un poquitito qué es lo que tenemos que hacer respecto del plan y la primera versión, porque bueno, esto no lo hemos mirado, no se ha podido mirar en la clase teórica por una cuestión de tiempo, ¿no? Obviamente. Pero sí se ha mirado de manera teórica lo que ustedes tienen que considerar, o sea, que tienen herramientas, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y bueno, quedó grabada de todas maneras. Bueno, tienen ustedes entre el material, ¿no? Me van preguntando y me van deteniendo si es que quieren preguntar algo. Yo como estoy mirando el texto en sí, por ahí no miro tanto el chat y bueno, está bueno que directamente interrumpan y digan, ¿no? Las dudas que tengan. Por ahí me salta de vez en cuando el chat y ahí lo veo, pero si no salta, ni me entero. Para esta parte del parcial, que es la parte práctica, ustedes tienen como base el texto de Natal Lucía en un librito que se llama El taller del escritor universitario, que es de Klein y Edel. Y el de Natal Lucía lo que tiene es específicamente un artículo sobre informe de lectura, del cual hemos tomado una gran parte que nos sirve a nosotros para pensar un poco lo que es el informe, ¿no? de lectura y cómo lo podemos pensar, ¿no? Nosotros les pedimos que por un lado presenten un esquema, que es el proyecto de escritura, este plan de escritura primero, ¿sí? Que es un esquema, ¿no? Yo lo voy pasando primero así rápido y luego volvemos detenidamente. Un esquema de contenido, también, todo esto se pide que esté bien esquemático, ¿no? No hay que desarrollar demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que desarrollar demasiado? Porque después, cuando ustedes terminen todo esto, todo este esquemita, van a pasar a esta segunda parte, que es la primera versión del informe de lectura. Y aquí sí, ya no se van a quedar en el esquema que presentaron, sino que van a avanzar mucho más. Pero básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van a presentar aquí dos textos, digamos, entre comillas. Uno, que va a ser el plan de escritura. ¿Sí? El plan de escritura del informe de lectura es un texto, ¿sí? Que le pueden poner incluso a eso sí le pueden poner ese título, plan de escritura del informe de lectura. Punto. ¿Sí? Y hacen el esquemita considerando que el tema del informe en primer lugar, ¿sí? Que este año lo que estamos pidiendo es que ustedes aborden no un solo texto, como habíamos venido trabajando en años anteriores, sino que consideremos el tema del eje temático número 1, que básicamente es el que tenemos aquí luego de los 2 puntos, enfoques sobre la lectura. ¿Cuáles son los enfoques sobre la lectura que hemos mirado nosotros a través de los autores que hemos
que nos han visitado en esta primera parte del año. Enfoque sociocultural experiencial, enfoque sociocultural crítico y enfoque cognitivo. ¿Sí? Para cada uno de estos enfoques, tenemos autores a considerar. Para el enfoque sociocultural experiencial, ¿a quién consideramos? A ver si los tenemos bien frescos. Apetit. ¿Qué pasó? Muy bien, Apetit, perfecto. El enfoque sociocultural crítico. Freire. Bueno, bien. ¿Y el enfoque cognitivo? Parodi. Perfecto, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que escribir, pero el tema, ¿sí? El tema es este que está aquí, o sea que ustedes lo cortan y pegan, ¿no? Básicamente. Enfoque sobre la lectura, enfoque sociocultural, experiencial, crítico y cognitivo. ¿Bien? Eso es lo primero. El esquema. Segundo, bibliografía. El informe de lectura debe ajustarse a la bibliografía obligatoria que conforme el eje temático 1. ¿Cuál es la bibliografía del eje temático número 1? El que tenemos entonces aquí debajo, o sea que esto es igual para todos. ¿Bien? Luego el título del informe, que esto ya es muy personal, pero no porque sea personal va a ser subjetivo. ¿Sí? Recuerden ustedes que, como se dijo en la clase teórica, en un informe predomina más bien lo que es una secuencia expositiva-explicativa y podemos tener una parte argumentativa hacia el final, pero predomina básicamente lo que es la exposición y la explicación. Por lo tanto, nosotros aquí les decimos, procura que el título responda a una construcción nominalizada y de carácter objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, no vale que tomen lo que estoy diciendo porque es nada, ¿no? Tirado así. Enfoques de la lectura, ¿no? Fíjense que podría ser un título porque ahí hay una construcción nominalizada, que quiere decir que no tengo verbos conjugados, ni siquiera hay verbos, está todo sustantivado y además hay una cuestión objetiva, porque hay una cuestión en este caso de descripción, enfoques de la lectura. ¿Sí? No hay ahí una construcción subjetiva bajo ningún punto de vista. ¿Bien? Pero es importante que esté explicitado el título ya desde el principio. Luego, tema del informe y relaciones textuales y conceptuales. Aquí empieza ya el trabajo grosso de ustedes, ¿sí? Porque ustedes van a tener el mismo tema, ¿verdad? Pero ustedes, cada uno de ustedes va a pensar los textos y este gran tema desde su propia perspectiva. A algunos les habrá interesado algo en particular, a otros les habrán pensado otras relaciones entre textos, que eso lo iban diciendo en las clases prácticas, en las consultas también se veía ya las relaciones que ustedes iban estableciendo. Hay algunos puntos de los prácticos que que pedían de manera explícita relaciones entre textos y autores, así que bueno, es importante que ustedes retomen todas estas reflexiones que han hecho de manera previa. Entonces aquí, en este esquemita de contenidos que es muy importante, van a considerar de manera breve, fíjense ustedes, porque todo esto que ustedes desarrollan aquí de manera esquemática, por eso se llama esquema de contenidos, después van a tener que desarrollar en el informe en sí, ¿no? Por eso es tan importante que vayan considerando cada una de estas partes, pero sí, de manera muy breve. Temas y subtemas de tu informe de lectura. Entonces consideran ahí cuáles van a ser, consideran, bien ahí, perdón, gracias Cari, recién se me abrió el chat. José Hernán Llanes, ¿querías preguntar algo en particular? Cuando pusiste... No, es que se me puso negra la pantalla y digo, capaz que sea solo yo nomás o los demás. Iba a preguntar eso nada más. Listo. No, está bien, pero está bueno. Gracias, Cari. Por ahí, como yo no miro el chat, solo que se me pestañea el costadito, justo pestañeo, mira ahí. Bien. Bueno, entonces aquí claramente mencionan cuáles
van a ser los subtemas que ustedes van a abordar. El gran tema son los enfoques, ¿no? Que ya los tenemos mencionados, el enfoque crítico, el enfoque experiencial, el enfoque cognitivo. Bueno, ¿qué van a abordar de ellos? ¿Qué sé yo? No sé. El rol del educador, el rol del educando, por decirles algo como subtemas, por ejemplo, ¿no? Pensando en la lectura, ¿no? Pensando, o alguno podrá considerar la alfabetización como un subtema también, ¿por qué no? En consideración a todo lo que hemos visto hasta ahora. Objetivos. Los objetivos también son muy importantes. Los objetivos que ustedes están considerando con su texto, ¿no? ¿Para qué ustedes están haciendo este texto? No vale poner para aprobar la materia, porque me sugirió la profe que haga esto, ¿sí? Fíjense lo que está aquí entre paréntesis. Menciona al menos dos. Los objetivos tienen que apuntar a aquello que querés lograr con tu texto. Por ejemplo, no sé, dar a conocer los enfoques de lectura, presentar, profundizar los enfoques de la lectura, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que mencionar aquí, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes persiguen o qué es el que ustedes quieren dar con la escritura de este texto, ¿no? Y una forma de mencionar los objetivos es a través de los infinitivos, como dice recién, ¿no? Profundizar o reflexionar, más que reflexionar, profundizar sobre los enfoques de lectura, ¿sí? Fíjense que empecé con infinitivo. Luego, ¿qué estrategias consideran ustedes que van a utilizar? ¿No? Ustedes tienen el listadito de estrategias expositivo-explicativas, entonces ahí van a decir, bueno, ¿qué van a usar sí o sí? Seguramente la definición, ¿no? Seguro que sí. Si ustedes han pensado establecer relaciones entre autores, por ahí van a utilizar comparaciones, ¿sí? Pero no solamente tienen que mencionar, fíjense que ahí dice, las principales estrategias que emplearás y su contenido, ¿sí? O sea, yo no voy a poner acá solamente definición, no, tengo que poner definición de qué, ¿sí? ¿Qué conceptos, qué nociones, como dice, ahí voy a definir? Si voy a comparar, bueno, ¿qué objetos voy a comparar? ¿Qué situaciones voy a comparar? ¿Qué conceptos? ¿No? Y así, ¿bien? Si clasifico, ¿qué es lo que voy a clasificar? ¿No? Si voy a utilizar la reformulación, bueno, ¿para qué? ¿Sí? Eso es lo que tengo que ir haciendo. No solo mencionar, sino también hacer un mínimo, recuerden que esto es un esquema, si es mínimo, una mínima presentación de lo que yo voy a considerar. Luego las relaciones conceptuales entre textos del eje temático número 1. Y si es que a ustedes se les ocurre utilizar otro, que por ahí no lo hemos considerado solo este año, pero ustedes a medida que iban leyendo decían, ay, esto puedo relacionarlo con tal texto que leí antes, en otra materia, que no es necesario, ¿no? Sí es necesario que consideren relaciones conceptuales entre los textos. O sea, a ver, expliciten de manera clara si van a relacionar, por ejemplo, Parodi con Freire. Bueno, ¿en qué sentido van a establecer una relación? Van a relacionar, no sé, Petit con Freire. Bueno, a ver, ¿qué relación van a establecer? Mencionar la relación que van a establecer entre esos textos y entre esos autores. ¿Estamos? ¿Profe? Sí, profe. Sí. Sí, ¿alguien que quería preguntar algo? Por ejemplo, hay la lectura, ¿no? Para este último cuadrito tendría que poner la relación que yo hago entre, por ejemplo, la noción de lectura de un autor y la de otro, algo así. Claro, pero acordate que el gran tema, ¿no? ¿Cuál es el gran tema aquí? No se aparten de eso, ¿no? Bueno, el enfoque de lectura, bueno, ¿qué voy a considerar así específicamente? ¿Sí? No, sí era por poner un ejemplo más o menos para, o sea, lo único que se me ocurrió ahora, pero... Está bien, no, está perfecto, está bien, ¿sí? Pero tenés que explicitar la relación ahí que vos estableces, ¿no? Entre los autores, ¿sí? Considerando tal concepto. Como vos dijiste lectura, bueno, ¿qué considera lectura tal autor y tal autor? Que expliques qué concepto vas a tomar y qué autores vas a considerar en ese caso. ¿Bien? Gracias. Profe, Sí, una consulta. Si yo quiero relacionar otro texto como bibliografía ampliatoria, supongamos el texto de
con las prácticas sociales, que no sé, tienen que ver un poco porque en Petit habla del encuentro. ¿Puedo hacerlo? Sí, siempre y cuando se lo expliques bien, sí, sí, si ustedes pueden tomar otros textos sin ningún problema, ¿no? Obviamente que lo tienen que considerar en la bibliografía. Bueno, a ver, del eje temático 1, no solamente, a ver, aquí como dice, tienen que ajustarse a la bibliografía obligatoria, por un lado, o sea que sí o sí es la obligatoria, ¿no? No tomen como principal otra bibliografía, sino que estos 3 textos en particular. Y luego, si ustedes quieren considerar otros textos, también lo mencionan aquí, ¿no? En la bibliografía. Pero sí o sí tienen que estar los textos del eje, ¿no? Además de otros, que está muy bien si quieren considerarlo. De hecho, nosotros acá entre paréntesis les ponemos si quieren considerar otros textos, ¿no? Que son textos complementarios. En este caso, si ustedes han encontrado relaciones con otros textos que no hemos mencionado nosotros aquí. ¿Bien? ¿Bien? Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí tienen una pequeña definición en una nota de página de que es un esquema de contenido. Después, bueno, lo pueden revisar. Como dice ahí, bueno, es algo, una manera, como dice, de analizar y organizar todos los contenidos presentes en el texto de manera esquemática. Por eso aquí lo que se hace es mostrar de manera gráfica y jerarquizando las ideas, ¿no? Se presenta la información para poder luego, en este caso, desarrollar de manera mucho más amplia lo que se ha presentado de forma solamente esquemática en este caso, ¿sí? Por eso, fíjense que ahí tenemos subrayado qué es lo que tenemos que considerar. Para su realización se debe utilizar palabras clave, frases cortas, sin ningún tipo de detalle, pues debe ser sintético y breve, ¿sí? Ahí está clarito, sintético y breve, ¿bien? Y bueno, luego también que existen diferentes tipos de esquemas, ¿no? Que pueden resultar muy útiles. Ustedes vean si esta organización les resulta útil. La idea es que consideren todo lo que se les está pidiendo y que ustedes le den la forma que les resulte más adecuada, ¿no? Para lo que ustedes quieren presentar. Fíjense que aquí se pueden complementar con recuadros, líneas, flechas, llaves, letras, barras, entre otros, ¿no? Que pueden armar un esquema en forma de árbol, como dice aquí también, son posibilidades que pueden utilizar, ¿bien? Bueno, y aquí algo que ustedes han trabajado, ¿no? Las fichas de citas. ¿Se acuerdan que en varios prácticos nosotros les pedimos citas, ¿no? Fichas de citas de contenido, directas, indirectas. Bueno, pueden acudir a las mismas o pueden hacer otras más en función de lo que ustedes han considerado para analizar, ¿no? Realizar fichas de citas sobre conceptos entre 3 y 6, ¿sí? En discurso referido directo, textuales o literales, recordemos esto, sobre los ejes temáticos, sobre los textos, perdón, del eje temático 1 que informarás y textos complementarios si utilizarás otros textos. Estas citas deben ser fragmentos. Estas citas deben ser fragmentos útiles, ya sea para insertar como citas directas en tu texto o ya sea para parafrasear, reformular con tus palabras durante la exposición en el informe, ¿sí? Podés utilizar las fichas, como ya dijimos, realizadas en el TP anteriores. Lo que sí en este caso, recuerden que les pedimos, aquí tienen que estar las fichas en discurso referido directo, independientemente si ustedes las van a utilizar de manera directa o indirecta, ¿bien? Pero tienen que estar presentadas en esta primera parte en estilo directo, en discurso referido directo. Fíjense que están bien claritas las partes, ¿no? Procuren no obviar ni evitar ninguna, ¿no? 1, tema. 2, bibliografía. 3, título. 4, el esquema de contenidos, que es el tema del informe de relaciones textuales y conceptuales. 5, fichas de citas relevantes. ¿Bien? Una vez que han hecho ese esquemita, yo trato de minimizarlo, digo esquemita, van a la escritura en sí. Por eso es tan importante que el esquema esté, ¿no? Considerado primero y luego realicen la primera versión del informe. ¿Bien? Como se les puso aquí, se les sugiere de manera fundamental que relean el material informe de lectura de Natal Lucía
Y aquí les consideramos, y acá les ponemos a consideración las partes, ¿no? Fíjense esta nota que está con letras mayúsculas, lo que sigue es solo una sugerencia de organización y no una receta de texto, ¿bien? O sea que la idea es que estén estas partes, les mostramos la organización para que, bueno, ustedes tengan de dónde partir, ¿no? Título, que ustedes ya lo consideraron, ¿bien? Porque se los pedimos en el plan. Introducción, que en la introducción va la presentación del tema, de los autores, de los textos, del problema que han considerado, los objetivos del texto, que no hace falta que pongan el tema es tal, el objetivo es tal, el problema es tal, porque ya lo pusieron a eso de esa manera en el esquema, ¿no? En el plan. Acá tiene que ser un poquito más fluido, ¿sí? Se pretende lograr o con este texto tal cosa, ¿sí? Y ahí mencionan los objetivos. Recuerden procurar utilizar en la medida de las posibilidades la tercera persona, bueno, en la última parte que ya es más bien crítica en la conclusión, ahí pueden, si quieren, como van a dar un punto de vista más bien crítico, aunque sea mínimo, pueden utilizar la primera persona, pero de manera predominante tiene que aparecer la tercera. ¿Bien? Porque recordemos que, como ya se dijo en la teoría, en un informe predomina lo que es la secuencia expositivo, bien digo, explicativa. Luego entonces tenemos el desarrollo, que el desarrollo tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que voy a considerar? La mayoría de lo que queda del esquema de contenido, definición de conceptos relevantes, explicación, ejemplificación, ¿no? O sea que ahí van las estrategias expositivas, las citas relevantes, las relaciones conceptuales que he considerado de los conceptos y de las ideas presentadas, ¿no? Que es la mayoría del esquema de contenido, ¿no? En realidad. Y además es ahí el fuerte de ustedes, o sea que en menor cantidad o menor espacio va a ocupar la introducción, el desarrollo va a ser lo que ocupe mayor espacio, ¿sí? Y luego viene la conclusión. En este segmento debes recuperar y condensar la información que consideres de mayor importancia para que tu lector retenga e indicar posibles dimensiones problemáticas o controversiales a considerar respecto de las lecturas realizadas. Finalmente, es importante que tu conclusión promueva la lectura del texto elegido. O sea que si ustedes, a ver, esta última oración, que tu conclusión promueva la lectura del texto elegido, ahí ya estoy tratando de generar como un punto de vista, ¿no? Porque estoy tratando de convencer a los lectores de qué tan importante es lo que yo estoy produciendo, ¿no? Por eso, en la conclusión es importante que ustedes promuevan la lectura de los textos, en realidad, que ustedes han elegido, ¿no? Y han considerado de manera obligada, no lo han elegido mucho, porque en realidad nosotros los hemos obligado a que consideren todos los textos que dan cuenta de los enfoques de lectura, ¿sí? La bibliografía, que las tenemos que volver a mencionar porque recuerden que son dos textos distintos, ¿no? Por un lado está el plan, es un texto que tiene ahí en su esquema la bibliografía y demás. Y por otro lado tenemos ya la estructura de la primera versión, que es otro texto, entonces considero ahí la bibliografía hacia el final. No vale decir, no, pero yo ya la puse la bibliografía antes, no la tengo que volver a nombrar. Sí, la tienen que volver a mencionar, tienen que volver a estar, ¿bien? Luego lo que dice, ¿no? Esto es importantísimo. Condiciones formales excluyentes, o sea que en teoría, entre comillas, si ustedes no cumplen con estas condiciones, el trabajo no se corregiría, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones formales excluyentes? Debe presentarse en Arial 11, interlineado 1,5, márgenes superior e inferior derecho izquierdo 3 centímetros, extensión mínima 1 carilla y media, extensión máxima 2 carillas y media. ¿Bien? Preguntas que ya se me han ido, se me han escapado algunos. Yo, perdón mi ignorancia. No digas así. Los textos son el de Petit, el de Barreiro. ¿El de Barreiro o el de Freire? No, el de Freire. Ah, sí, perfecto, el de Freire
y el de Parodi y Peronar. Ok, esos son los tres textos. De esos tres Exactamente. hay que elegir 2 y trabajar sobre esos 2 textos. No, no tan así, porque en realidad fíjate que en el esquema, en el plan que vimos, nosotros les pedimos que trabajen todos los enfoques de lectura, los 3 que vimos. Y trabajar los 3 enfoques es trabajar los 3 textos, o sea que tenés que trabajar obligadamente con Parodi y Peronar, con Petit y con Freire. Obligadamente. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Profe, ¿y Sí. podría así como tomar uno de central y aportar con los demás, o como que hay que usar los 3 en la misma medida? No sé si me Es que en realidad es diferente a los años anteriores que nosotros les pedíamos un texto, ¿sí? El informe de un texto pedíamos en años anteriores. Ahora lo que estamos pidiendo es el informe de un tema. El tema es un gran tema, son los enfoques de lectura. Entonces ustedes tienen que hablar de los 3 enfoques de lectura. Si ustedes por ahí se centran solo en uno, van a considerar quizás un solo enfoque y los otros 2 van a quedar sin ser considerados. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. A ver, Anaí, que ahí está preguntando en el chat, ahora ya puedo abrir el chat, ahora sí lo puedo ver. Si se puede hacer escrito en mano, procuren no, digamos, ¿no? En las medidas de las posibilidades, procuren no hacerlo a mano. De última, si es que no hay otra posibilidad, bueno, la extensión es quizás la diferencia, ¿no? Porque no va a ser lo mismo la carilla y media hecha en computadora que la carilla y media hecha en papel. ¿Bien? Así que bueno, procurá, si no es posible, bueno, trata de cumplir con las condiciones que se piden en el esquema, o sea, por lo menos las partes, a eso me refiero, porque obviamente el tipo de letra eso no vas a poder considerarlo. ¿Bien? Estamos hasta ahí, porque en realidad la clase de hoy era para eso, ¿no? Para visualizar las estrategias y para mirar también el plan.